cuarentena. Cristo risorto più non muore. La muerte non ha più. Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Figlio dello Spirito Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Fratelli, per celebrare degnamente i santi Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni peccatore. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi molto ama. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Preghiamo. Amén. Oremos. O Dio, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risolto. Oh Dios, luz perfecta de los santos, que nos has concedido celebrar en la tierra los sacramentos pascuales, haznos gozar eternamente de la plenitud de tu gracia. Partecipiamo alla felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Por Figlio, nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura del libro de los Quei Hechos de los giorni Apóstoles. Gli apostoli e i fratelli che stavano in Giudea vennero a sapere che anche i pagani avevano accolto la parola di Dio. En aquellos días los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión le dijeron en son de reproche: has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. Pedro entonces comenzó a exponerles los hechos por su orden, diciendo: estaba yo orando en la ciudad de Jaffa, cuando tuve una éxtasis, una visión, una especie de recipiente que bajaba, semejante a un gran lienzo que era descolgado del cielo, sostenido por los cuatro extremos, hasta donde yo estaba. Miré dentro y vi cuadrúpedos de la tierra, fieras, reptiles y pájaros del cielo. Luego oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Yo respondí: de ningún modo, Señor, pues nunca entró en mi boca cosa profana o impura. Pero la voz del cielo habló de nuevo: lo que Dios ha purificado, tú no lo consideres profano. Esto sucedió hasta 3 veces, y de un tirón lo subieron todo de nuevo al cielo. En aquel preciso momento llegaron a la casa donde estaban 3 hombres enviados desde Cesarea en busca mía. Entonces el Espíritu me dijo que me fuera con ellos sin dudar. Me acompañaron estos 6 hermanos y entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó que había visto en su casa el ángel que en pie le decía: manda un recado a Jaffa y haz venir a Simón, llamado Pedro. Él te dirá palabras que traerán la salvación a ti y a tu casa. En cuanto empecé a hablar, bajó sobre ellos el Espíritu Santo, igual que había bajado sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo que el Señor había dicho: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Pues si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios?
All'udire questo si calmarono. Oyendo esto, se calmaron y alabaron a Dios, diciendo: Así pues, también a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? manda la tua verità e la tua luce. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Verrò all'altare di Dio. A Dio mio Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Io sono il buon pastore, dice il Signore. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así recitaba la aclamación al Evangelio que escucharemos a continuación. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo Gesù disse: Io sono il buon pastore. Il buon pastore. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estrago y las dispersa. Y es que es un asalariado, no le importan las ovejas. Io sono il buon pastore. Conosco le mie pecore. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a estas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Per questo il Padre mi ama. Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo el poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este es el mandato que he recibido del Padre. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora nos disponemos a escuchar la meditación del Papa Francisco. Quando Pietro salì a Gerusalemme, Cuando Pedro subía a Jerusalén, los judíos lo reprocharon porque había entrado in casa di uomini non circoncisi en la casa de un hombre no circunciso con i pagani. y había comido con ellos, con los Non paganos. si poteva, era peccato. Esto no se podía, era un pecado. La purità della legge non permetteva questo. La pureza de la ley no permitía esto. Ma Pietro lo aveva fatto perché era lo Spirito a portarlo lì. Pero Pedro lo había hecho porque era el Espíritu quien lo había llevado ahí.
Y siempre en la iglesia primitiva, esta cosa, este espíritu de considerar nosotros somos los justos y los otros son los pecadores. Nosotros y los otros, nosotros y ellos, esta división. Y aquí nosotros vemos la posición justa delante de Dios. Y están los demás, a quienes consideramos y se dice, ellos son los condenados. Esto es una enfermedad de la iglesia, una enfermedad que nace de ideologías o de partidos religiosos. Piensen que en el tiempo de Jesús habían al menos 4 partidos religiosos: el partido de los fariseos, el partido de los saduceos, el partido de los celotes y el partido de los esenios. Cada uno de ellos interpretaba la ley según la idea que tenían de la misma ley. Y esta interpretación era una escuela fuera de la ley, cuando se tiene un modo de pensar y de sentir de modo mundano y que se pone a interpretar la ley. A Gesù rimproveravano pure per entrare in casa. Incluso a Jesús lo reprochaban por haber entrado en la casa de publicanos y pecadores. Según ellos, que iba a comer con los pecadores. Era la pureza de la ley que no permitía esto, que no se lavaba las manos antes de comer. Pero siempre ese reproche que crea división. Y es esto algo importante que quiero subrayar. Son ideas, posiciones que crean división, a tal punto que es más importante la división que la unidad. Es más importante mi idea que el Espíritu Santo que nos guía. Il Signore nel Vangelo, el Señor en el Evangelio nos dice: io ho altre pecore che non provengono da questo recinto. Yo tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas las debo de guiar. Escucharán mi voz y se hará una sola grey y habrá un solo pastor. El Señor nos dice: yo tengo ovejas por todas partes. Yo soy el pastor de todos. Este todos en Jesús es muy importante. Pensemos en la parábola de las bodas de Caná, cuando los invitados no querían irse, porque cada uno tenía un motivo para no irse. El patrono se había enojado y dijo a sus siervos: traigan a todos aquí, vayan afuera y traigan a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, buenos y malos, a todos. Este todos es un poco la visión del Señor que ha venido por todos, que ha muerto por todos. Podemos decir que también ha muerto por ese desgraciado que me hace la vida imposible. Ha muerto también por él, también por este malhechor. Ha muerto por todos, incluso por la gente que no cree en él o que tienen otras religiones. Por todos ha muerto. Esto no quiere decir que debemos hacer proselitismo, sino que él ha muerto por todos, ha justificado a todos. Aquí en Roma existe una señora, una buena mujer, una profesora, Mara, que cuando c'era nelle difficoltà, una profesora Mara, que cuando estaba en la dificultad
y cuando habían dificultades, sobre todo en los partidos, decía, dejemos de lado esto y vayamos adelante. Esa capacidad constructiva. Tenemos un solo Redentor, una sola unidad. Cristo ha muerto por todos. En cambio existe la tentación, incluso Pablo lo ha sufrido. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy del otro. Y pensemos nosotros, 50 años después del concilio, las cosas de división que ha pasado a la iglesia. Yo pienso así, yo soy de esta parte, yo pienso de este otro modo. Es lícito pensarlo así, pero dentro de la unidad de la iglesia, bajo el pastor que es Jesús. Il rimprovero degli apostoli a Pietro perché aveva... Dos cosas. El reproche de los apóstoles a Pedro porque había entrado en la casa de los paganos. Io sono pastore di tutti. Y Jesús que dice, yo soy el pastor de todos. El pastor de todos. Che dice io ho altre pecore Que dice, yo tengo otras ovejas que no provienen de este redil. anche io quello devo guidare loro Yo también las debo de guiar a ellas. la mia voce Escucharán mi voz e diventeranno un solo. y habrá un solo rebaño. E la preghiera per l'unità di tutti gli uomini. Esta es la oración para la unidad de todos los hombres, para que todos los hombres Le donne, diciamo, perché non si y las mujeres, digamos, para que no se ofendan, abbiamo todos un unico pastore. tengamos un único pastor, Jesús. Signore, ci liberi di quella psicologia della divisione. Que el Señor nos libre de esa psicología de la división, Ci aiuti de a dividir, vedere questo y que nos ayude a ver di Gesù, esto en Jesús, questa cosa grande di Gesù. esta cosa grande de Noi Jesús, siamo tutti que en Él todos somos hermanos, que Él es el pastor de todos. Esta es la palabra de hoy, todos, todos, que nos acompañe durante toda la jornada. Con esta invitación del Papa Francisco de tener presente esta palabra, que Jesús vino a salvar a todos, que Jesús vino a justificar a todos, presentamos nuestras ofrendas, el pan y el vino en la mesa del altar, en la cual se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesús. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché mio e vostro sacrificio. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Accogli, Signore, i doni della tua Chiesa in fede. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante, y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Rendiamo grazie al Signore nostro. Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. In Lui
vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si Porque en Él, l'uomo vencedor, demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuando estaba deslumbrado y renovado en plenitud de nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Padre veramente santo, fonte de ogni santidad. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. ti preghiamo per la comunione al corpo Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios,
con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ubbidienti alla parola del Salvatore e formati Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Detesta ai tuoi apostoli, vi lascio la pace. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz. Beati invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mientras el Papa Francisco está comulgando con el cuerpo y la sangre de Cristo, la liturgia el día de hoy nos presenta la antífona de comunión tomada del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19, que dice así: Jesús se puso en medio de sus discípulos y les dijo: paz a ustedes. Aleluya, aleluya. Con esta antífona nos disponemos a realizar la comunión espiritual. Persone che non possono comunicarsi. Las personas que no pueden comulgar pueden hacer ahora la comunión espiritual. Ai tuoi piedi, oh mio Gesù, mi prostro e ti offro A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se abandona en su nada y en tu santa presencia.
Ti adoro nel sacramento del tuo amore. Te adoro en el sacramento de tu amor. Deseo recibirte Desidero riceverti en la pobre povera dimora morada de mi del corazón. mio cuore. Te ofrece, In attesa della felicità della comunione en sacramentale. espera de la felicidad de la comunión sacramental, quiero tenerte en espíritu. Vieni a me, oh mio Gesù, Ven a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia ti, que tu amor pueda inflamar todo mi ser para la vida y para la muerte. Creo en ti, espero en ti, ti amo. te amo. Después de haber recibido a Jesús espiritualmente en nuestras almas y en nuestros corazones, ahora nos disponemos para este encuentro personal, para este momento de oración en el cual estamos cara a cara con Jesús. A través de estas imágenes de televisión podemos hablarle, podemos decirle lo que nos preocupa, lo que nos entristece, lo que nos anima, lo que nos da esperanza. Abramos nuestro corazón, como dice el Papa, para poder crear unidad entre todos y para poder vencer la división que muchas veces nos separa. Por ello le decimos a Cristo: alma de Cristo, santifícame; cuerpo de Cristo, sálvame; sangre de Cristo, embriágame; agua del costado de Cristo, lávame; pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme; dentro de tus llagas, escóndeme; no permitas que me aparta de ti, del maligno enemigo. Preghiamo oggi per gli studenti, i ragazzi che studiano, Oremos hoy por los estudiantes, por los jóvenes que estudian y por sus maestros, que tienen que encontrar nuevas modalidades para ir adelante en la enseñanza. il Signore li aiuti in questo cammino, li dia coraggio. Que el Señor los ayude en este camino y los dé coraje para que tengan éxito. Della tua lode si pensa alla mia bocca, perché io Llena possa esta mi boca de tu cantare alabanza para poder cantar. cantandole. Te aclamarán mis labios, Señor. Aleluya. Del Padre, del Figlio e dello Spirito En Santo. el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Pace sia con voi, La paz esté con ustedes. fratelli. Per celebrare degnamente i santi misteri, Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, abbi pietà di noi. Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni peccatore Tú pentito, que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi molto Tú ama, que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. O Dio che salvi i peccatori e li rinnovi nella tua Oh Dios, que amas la inocencia, la devuelves a quien la ha perdido, atrae hacia ti los corazones de tus siervos, para que nunca se aparten de la luz de tu verdad los que han sido liberados de las tinieblas del error. Per il nostro Signore Gesù, Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli.
In quei giorni alcuni venuti ad Lectura del Antioquia libro de los Hechos de los Apóstoles. insegnavano ai fratelli. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto convocó y provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos, pues, enviados por la iglesia provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Andremo con gioia alla casa del Signore. Vamos alegres a la casa del Señor. Quale gioia quando mi dissero andremo alla Qué casa alegría del cuando me Signore. dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Andremo con gioia alla casa del Signore. Gerusalemme è costruita come città unica. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Andremo con gioia alla casa del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Chiedete pace per Gerusalemme. Según la costumbre de Israel, al celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Alla casa del Signore. Alleluia. Alleluia. Rimanete in me e io in voi, dice il Signore. Chi rimane in me porta molto frutto. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. El que permanece en mí da mucho fruto, dice el Señor. Esta es la aclamación al Evangelio que a continuación escucharemos. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre,
con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora escuchemos la meditación del Papa Francisco. Signore torna sul rimanere in Lui. El Señor regresa sobre este permanecer en Él y nos dice que la vida cristiana es permanecer con Él. Permanecer. Y usa aquí la imagen de la vid I tralci rimangono nella vite. y de cómo los sarmientos permanecen unidos a la vid. Questo rimanere non è un rimanere passivo. Este permanecer no es un permanecer pasivo, no es un dormirse en el Señor. Esto sería tal vez un sueño beatífico, pero no es así. Este permanecer es un permanecer activo Anche un rimanere reciproco. y también es un permanecer recíproco. Perché? Perché lui dice ¿Por rimanete qué? in me e io in Porque el Señor dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Anche lui rimane in noi. También Él permanece en nosotros, no solamente nosotros en Él. È un rimanere reciproco. Es un permanecer recíproco. In altra parte dice io il Padre verremo da lui. En otro pasaje dice, iremos al Padre y tomaremos demora en Él, ante Él. Questo è un mistero, ma è un mistero di vita, un mistero bellissimo. Este es un misterio de vida, es un misterio hermoso. Este permanecer recíproco, incluso con el ejemplo de los sarmientos. È vero, i tralci Es verdad que los sarmientos sin la vid no pueden hacer nada, arriva la linfa. porque no llega la linfa La linfa y los sarmientos necesitan de la linfa per crescere e per dare frutto, para poder crecer y dar fruto. ma anche l'albero, la vite Pero también ha bisogno el dei árbol, tralci. la vid tiene necesidad de los sarmientos, porque los frutos no permanecen unidos al árbol, alla vite. a la vid. È un bisogno reciproco, è un rimanere Es una necesidad recíproca, es un permanecer recíproco para dar fruto. Questa è la vita cristiana. Y esta es la vida cristiana. La vita cristiana Es verdad que la vida cristiana es cumplir los mandamientos. Esto es seguro, esto se tiene que hacer. La vida cristiana también es caminar por las vías de las bienaventuranzas y esto también se tiene que hacer. La vida cristiana también es llevar adelante las obras de misericordia, como el Señor nos enseña en el Evangelio, y esto también se tiene que hacer. Pero incluso aún más, es este permanecer recíproco. Noi senza di Gesù non possiamo fare nulla. Nosotros sin Jesús no podemos hacer nada, como los sarmientos sin la vid. Signore di dirlo, Y Él, el Señor me permita decirle, non può fare nulla. Él sin nosotros pareciera que no puede hacer nada, porque Traccio, el fruto lo da el sarmiento, l'albero, la vita, no lo da el árbol, la vid. questa comunità, in questa intimità Y en esta comunidad, en esta intimidad de permanecer fecundos, Padre e Gesù rimangono in me. el Padre y Jesús permanecen en mí y yo permanezco en Él. E qual è, mi viene in mente dire, il bisogno che ha ¿Y cuál es la necesidad que tiene el árbol y la vid dei tralci? È avere dei de tener los sarmientos? Es tener los frutos. Esta es la necesidad. diciamo così, un po' Podemos decir, qual è il bisogno che ha un poco tomando esta imagen,
¿Cuál es la necesidad que tiene Jesús de nosotros? El testimonio. Cuando el Vangelo dice que noi siamo luce, Cuando el Evangelio dice que nosotros somos luz, ustedes son luz, para que los hombres vean sus obras buenas y glorifiquen al Padre. la testimonianza Es decir, el testimonio è la necessità es la necesidad que tiene Jesús de nosotros, dar testimonio de su nombre. la fede, il Vangelo cresce per testimonianza. Porque la fe, el Evangelio, crece para dar testimonio. Y esto es muy misterioso, porque Jesús es también glorificado en el cielo después de haber pasado y sufrido la pasión. Necesita de nuestro testimonio para crecer, para anunciar, para que la iglesia crezca. Questo è il mistero reciproco del rimanere. Este es el misterio recíproco del permanecer. Rimangono Él, el Padre, el Espíritu permanecen en nosotros e noi rimaniamo in Gesù. y nosotros permanecemos en Jesús. Al crece la iglesia. E una domanda mi faccio, Y come ahora me hago una pregunta. il rapporto ¿Cómo es la relación tra Gesù entre Jesús che rimane in me que permanece en mí e che rimane y yo que permanezco en Él? è un rapporto di intimità, Es una relación de intimidad, una relación mística, una relación sin palabras. facciano i mistici, no? Ah, Padre, pero que esto lo hagan los místicos. No, esto es para todos nosotros, con pequeños pensamientos. Señor, tú sabes cómo soy, dame la fuerza, Che tu y yo haré mi dirai. todo lo que tú me dirás. Dialogo di intimità con Ese diálogo de intimidad con el Señor presente. presente in noi, El Señor está presente en nosotros. presente in El noi. Padre está presente en nosotros. El Espíritu está presente en nosotros, permanecen Ma io devo en nosotros. Pero también yo debo permanecer en ellos. aiuti a capire, a sentire Que el Señor nos ayude a entender, a sentir esta mística de permanecer en el cual Jesús insiste tanto, insiste mucho. Tante volte noi quando parliamo della vita e il tracci, Muchas veces cuando hablamos de los sarmientos y la vid, nos detenemos la figura en la del imagen, mestiere dell'agricoltore, il padre, en la actividad del campesino, el Padre, che quello che porta frutto lo taglia, el que porta, corta los frutos, el que poda, lo taglia e lo porta via. el que no da fruto lo corta y lo bota. Ese es verdad. Esto es lo que hace el agricultor, pero también está lo otro, Le prove, las ayudas, las pruebas, las dificultades de la vida, incluso las correcciones que nos hace el Señor. Pero no nos detengamos aquí. la vita e i tracci Entre los sarmientos y la vid también existe este permanecer íntimo. noi abbiamo bisogno Los sarmientos, nosotros, tenemos necesidad de la linfa e la vite ha bisogno. y la vid necesita de los frutos, del testimonio. Con esta invitación del Papa Francisco en su reflexión sobre los sarmientos y la vid, de permanecer unidos a Dios, pero también de que Dios permanece unido a nosotros en esta relación mística, ha dicho el Papa. Presentemos ahora nuestros dones, el pan y el vino. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. La tua bontà Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. cibo di vita eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad
y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio vostro sacrificio Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. O Dio che in questi santi misteri compi l'opera Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Diamo grazie, Signore. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di En salvezza. verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Sulla croce, diede Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Padre veramente santo, fonte di ogni santità. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Offrendosi alla sua Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatelo tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore, Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesucristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz. Beati invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Este miércoles de la quinta semana de Pascua, la liturgia nos presenta la siguiente antífona de comunión. Ha resucitado el Señor e ilumina a los que hemos sido redimidos con su sangre. Aleluya. Ahora nos disponemos a realizar la comunión espiritual. Persone che non possono comunicarsi. Las personas que no pueden comulgar pueden hacer ahora la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero ahora no puedo recibirte sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Después de haber pedido que Jesús venga a nuestro corazón y a nuestra alma para poder abrazarlo, recibirlo y unirnos a Él, nos disponemos a este momento de oración y adoración eucarística. Un momento, como nos ha invitado el Papa en su homilía, de intimidad con el Señor. Meditemos teniendo en cuenta esta imagen de los sarmientos y de la vid, y de cómo están unidos, y preguntémonos, ¿cuál es nuestra relación con Jesús? ¿Cuál es nuestra relación con el Señor? ¿Cómo estamos unidos? ¿Cómo permanecemos unidos a Él y Él a nosotros? El Papa nos ha invitado a meditar y a decir que necesitamos del Señor la linfa para dar fruto, la fuerza para ir adelante. Y el Señor necesita de nosotros, podemos decir, el testimonio de la vida cristiana, el testimonio de cada uno de nosotros. Ya está Jesús con nosotros, ya está el Señor en medio de nosotros. Vayamos a su encuentro, abramos nuestro corazón y presentemos nuestras intenciones.